Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de esta serie de Seminario Apocalíptico. Hoy vamos a estudiar este día, vamos a estudiar, como están viendo en la pantalla, el capítulo 13 de Apocalipsis. El título de esta presentación se llama Estados Unidos en la profecía. Vamos a tocar un poco de nuestro país vecino del norte, como él a través de la historia siempre ha estado ligado o va a estar ligado con los tiempos finales y en la profecía. Pero antes que nada vamos a iniciar una palabra de oración. Querido Padre, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias por este día. Quiero que vamos a iniciar a estudiar la palabra y este sermón. Te pido que nos ayudes y que tú salgas de la mejor manera. En tu nombre Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación. Vamos a empezar con una pequeña introducción a, a este capítulo. Ok, todos los capítulos de la Biblia, como sabemos, son interesantes. Algunos son cautivantes, pero hay por tres capítulos que son vitales para cada persona en este mundo. Los que nos estamos refiriendo con que son importantes, Apocalipsis 13, 14 y 16. En el capítulo 11 de Apocalipsis se lee el relato del libro de Dios, como ya habíamos estudiado antes. En el capítulo 12, el relato del pueblo de Dios. Pero en el capítulo 13 contiene el relato de la oposición que hay contra Dios. Y como podemos esperar, el desenlace va a ser sorprendente. Vamos a ver el bosquejo de nuestro capítulo. Primero lo vamos a dividir en el versículo del 1 al 10. Se nos está hablando de la bestia que sube del mar. Después del versículo 10 al 14 vamos a ver a la bestia que sube de la tierra. De los versículos 15 al 18 vamos a poder observar el asalto final contra el remanente de Dios. Un pequeño ejemplo, una imagen de ejemplificación. Desde el tiempo que estamos viviendo, podemos decir que el primero es historia, el segundo es mitad cumplida y mitad profecía, y el tercero es todo profecía. Ok, vamos a iniciar hablando de la primera bestia en Apocalipsis 13:1. ¿Qué dice Apocalipsis 13:1? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Juan aparece contemplando el océano, y al contemplar en su escrito, al contemplar el agua, ve a un extraño monstruo que sale del mar hacia la tierra. Tiene algunas características de león, de oso y de leopardo, como anteriormente se habían mencionado. Es un animal con 7 cabezas, 10 cuernos y 10 coronas en sus cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Estos animales ya se habían sido mencionados en el libro de Daniel, en el sueño o en la estatua también de Nabucodonosor. Como podemos ver aquí, los reinos representados con animales y también en la estatua. La primera bestia, versículo 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Esto nos recuerda a la visión que hubo en el capítulo 7 de Daniel. Ahí Daniel vio a 4 animales: el león, que representa a Babilonia; al oso, que representa a Medo Persa; al leopardo de 3 cabezas, que representa a Grecia; y por último, Juan los menciona en orden inverso. Daniel mira hacia el futuro. Ese es un dato muy importante que recalcar. Juan los menciona de manera que los ve en el pasado. La primera bestia, como ya se mencionó en los versículos 1 y 2, esta bestia que Juan ve tiene elementos de la política y procedimientos de los 13 imperios anteriores. Es una combinación. Estos sucesivos poderes, cada uno durante un cierto tiempo, sigue un procedimiento de opresión o exterminación en el pueblo de Dios. Podemos decir que una característica que estos pueblos comparten en común es que los tres tuvieron odio o persecución hacia el pueblo de Dios. Eh, cuando el imperio romano iba a caer,
se dividió, o sea, el Imperio Romano nunca en sí dejó de existir, sino fue dividido en 10 partes. Por eso los 10 cuernos que se describen de la bestia. Las coronas en los cuernos indican como se dice, el poder político en el que se dividió Roma. Como dice, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Versículos 13:2. Después de la decadencia del Imperio Romano, ningún poder político tuvo fuerza para tomar el cetro y la corona. Ese vacío fue llenado por Roma papal. Cuando Roma se divide, el Imperio Romano pagano, y ningún imperio que nace después tiene el mismo poder o autoridad para poder controlarlo hasta que llegue a la iglesia papal. Y desde entonces la iglesia rigió el mundo durante 12 siglos. Eso también ya se había mencionado mucho antes. Lamentablemente, dicha iglesia llegó a ser un instrumento de Satanás y no de Dios. Por eso Juan dice que la iglesia recibió del dragón su poder, trono y grande autoridad que antes del papado se lo había dado a Roma imperial. Vamos a leer ahora el versículo 13:3, la herida de la muerte. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ojo, muy importante, fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el versículo 3 nos da un salto en la historia y advierte que llegará el tiempo que la iglesia establecida sufriría una herida aparentemente mortal, que nosotros ya sabemos cuál es esa herida aparentemente mortal. Después reviviría y tanto se fortalecería que el mundo entero se maravillaría y la felicitaría. Recordemos que esa herida mortal es cuando Francia teísta, en la Revolución Francesa, encarcela al Papa el Papa que en ese momento estaba, y así le da una herida de muerte a la Iglesia Católica. Esa herida de muerte la recibió el Roma papal en 1798 después de Cristo, cuando el ejército francés de Napoleón Bonaparte, comandado por el general Berthier, incursionó en Roma y en el Vaticano y se llevó preso al Papa Pío VI, perdón. Eso se cumple en el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero lo que dice es importante en el versículo 3. La herida sería sanada y el Papa se recuperó su trono y ha ido así recuperando su poder y gran autoridad. La herida sanada, versículos 3 y 4. Y leemos el 3, leemos ahora el 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podría luchar contra ella? La herida sanada. Señalando el futuro, se advierte que el mismo poder religioso alcanzará pronto tal fuerza y poder que toda la tierra se maravillará de ellos y exclamarán, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y junto con esto le adorarán. Ojo a estas palabras muy importantes. Ahora vamos a hablar un poco de las acciones que ha tomado la Iglesia Católica o la bestia, de los versículos del 5 al 7. Dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esas acciones corresponden exactamente con las ejecutadas por el cuerpo pequeño. En Daniel capítulo 7 y 8, el cuerno pequeño que representa el papado blasfemó, persiguió a los santos y dominó durante 1260 años o 42 meses. Ese periodo del cual es entre 538 después de Cristo a 1798. Aspectos de la blasfemia que se tocan en el versículo 6, leemos, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Contra Dios asumiendo títulos y prerrogativos divinos. Contra su tabernáculo
una disculpa, quitando la atención de la gente del ministerio de Cristo en el santuario celestial y llevándola al ministerio sacerdotal en la realización del sacrificio de la misa, cambiando las normas y leyes que Dios había establecido. También, ¿qué más hizo? Contra los que moran en el cielo. Su pretensión de perdonar pecados es un insulto a Dios. Los atributos que se le atribuyen a la Virgen son un insulto a Cristo y al Espíritu Santo. El poder que pretende el Papa sobre los ángeles y los regimientos de santos son un insulto a los ángeles. Muchas de las doctrinas y el poder que el Papa se auto ha proclamado son, como dice, un insulto a las normas y leyes que Dios ha establecido. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Quiénes adorarán a esta bestia? Apocalipsis 13 y 8 nos tienen la respuesta. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Según el Apocalipsis, los que le adorarán son los que no se hallan su nombre escrito en el libro de la vida del cordero. Se nos amonesta oír y entender esto. Muy importante. Versículo 9 de este capítulo dice, si alguno tiene oídos, oiga. Muy atentos con esto. ¿Ok? La bestia, ¿cómo saber? Ahora la bestia que sube de la tierra. Versículo 11. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esto se puede identificar por sus cuatro ambientes descritos en este capítulo. El primer ambiente es el ambiente geográfico, el segundo es el ambiente histórico, el tercero es el filosófico y el cuarto es el ambiente profético. ¿Qué nos dice sobre el ambiente geográfico? Según el versículo 11, surgirá de la tierra. Esto significa que no surgirá en un lugar muy poblado. Aguas en profecía según Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 15. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17, versículo 15? Y dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde las rameras se sienten son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Emergería de un lugar poco poblado. No surgiría entonces en el viejo continente, sino en uno nuevo, el continente americano ya, el continente más recién descubierto. Ambiente histórico, versículos 10 y 11. ¿Qué dice? En el versículo 10 nos lleva el tiempo cuando el papado fue llevado cautivo. El poder representado por la bestia que sube a la tierra tiene que estar surgiendo por este tiempo. El tiempo en que la Iglesia Católica pierde su poder. Ambiente filosófico. Este poder tendría dos cuernos, como se nos dice, dos cuernos, o dos principios, fuerzas sobre las cuales basaría su poder. Los cuernos en la Biblia son símbolo de poder o de fuerza, de poder, control. Ambiente profético. Aunque tiene apariencia de cordero, este poder llegaría a hablar como un dragón y promoverá un día el poder que rigió el mundo durante la Edad Media. ¿Qué nación se está representando? Ya lo vamos a ver en la imagen. No hay que pensar mucho para ver la notable descripción de los Estados Unidos de Norteamérica. Surgió en el nuevo continente, un continente poco poblado, si no es que casi nada. Surgió a finales del siglo XVIII y el secreto de su poder es la libertad religiosa y civil y religiosa. Pero ya se está notando un giro, un cambio en este cordero a dragón. Eso lo podemos ver en las noticias. El hablar como dragón, ¿qué significa esto? El hablar de una nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, Estados Unidos de América desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Se desarrollará un espíritu de intolerancia y persecución. Muy importante con eso. Los fundamentos con los que el mismo Estados Unidos fue creado son los mismos fundamentos con los que él traicionará a su palabra. Lo que hará. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
La primera bestia, el papado, como ya sabemos, ejerció amplia autoridad en materia religiosa y política. Para que esta bestia pueda hacer lo mismo, necesariamente tendrá que legislar en materia religiosa. O sea, habrá un cambio total en los principios que ha caracterizado a la nación libre y liberal de los Estados Unidos, de Norteamérica. ¿Qué es lo que van a hacer? Versículo 12. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. El problema se vuelve de dimensiones internacionales. Su influencia abarcará toda la tierra. El verbo adorar revela la promulgación de decretos civiles que afectarán el área de lo religioso. Indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia que homenajee al papado. Ojo con esto, es muy importante y delicado a la vez. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía, cuando se cambió de sábado a domingo la adoración. ¿Qué es lo que van a hacer? Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Y también hace grandes señales de manera que hace descender fuego de la tierra. Con estas palabras se describe un engaño. Es la falsificación, perdón, una disculpa. Con estas palabras se describe un engaño. Es la falsificación relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo. No hay duda que un poder espiritual se manifestará en estas grandes señales. Es una referencia del espiritismo. En presencia de ella, versículo 12. La vuelta a la vida de la primera bestia, el papado, junto al protestantismo apóstata de Estados Unidos y el espiritismo, se habrá formado la triple alianza que dominará el mundo antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra. Ojo con eso. Versículo 14. Mandando a los moradores de la tierra que les hagan imagen de la bestia. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Lo que caracterizó a la primera bestia, el papado, fue unirse al poder político. La imagen de la bestia es la reedición de esa unión iglesia-estado, lo que siempre desemboca en persecución. Se formará cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus creencias. La autoridad del Estado, el gobierno civil, será usado por el poder religioso, por la iglesia, para cumplir sus fines. Cuidado con eso. Y muy interesante y muy delicado. La imagen de la bestia. Las iglesias principales de los Estados Unidos, unidas en puntos comunes de doctrina, influirán sobre el Estado para imponer leyes en asuntos religiosos. Entonces, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Las penas civiles contra los disidentes vendrán por sí solas. Lo que se impondrá será la observancia como día del domingo. Eso es lo que ellos quieren, como ya hemos visto también en la presentación pasada. Un día para tratar de calmar al mundo. De esa manera se estará adorando a la primera bestia, el pecado, por cuando a esta fue la que instituyó ese día como día del Señor. Esto va en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos dice que el sábado es el único día de reposo establecido por Dios. Para que la imagen hablase, versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. La legislación religiosa siempre lleva a la represión y a la persecución religiosa. Medidas de carácter económico con penalidades a los disidentes habrán de culminar
con un decreto de muerte para los que se nieguen a adorar a la bestia o a su imagen. A las personas que se nieguen a adorar en el día domingo, esa es a la decisión que llegarán las grandes iglesias y los grandes poderes. Y decía que a todos se les pusiese una marca, que nos dice el versículo 16, y decía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Algún tipo de señal identificadora, no sabemos cuál es, hoy la tecnología lo permite. Esta señal demostrará a quién se presta obediencia, a quién se le es leal. Ah, eh, Continuemos. Es domingo y su observancia obligatoria aceptada por convicción o conveniencia, señal en la frente o en la mano, recientemente constituirá la tal señal o marca. Y hacía que a todos se les pusiese una marca. Esto será antes de que termine el tiempo de gracia. Esta será la gran prueba para el pueblo de Dios y por lo cual su destino eterno se decidirá. Esta es la gran prueba que el pueblo de Dios tendrá que pasar antes de ser sellado. Todo girará alrededor de ser o no ser fiel a los mandamientos de Dios. La marca o el nombre de la bestia. La marca, eh, esto es, o esto está en contraposición con lo que Dios tiene, los que tienen el Señor de Dios, perdón, que tendrá el nombre de Jesús y el de su palabra escrito en la frente. Y su número es 676. Este es el número de la bestia, que ya está plenamente identificada. Es el número de su nombre. Tiene que ver con el nombre o título del sistema. Es número de hombre. Se trata de un sistema humano. No es un número que Dios nos ha dado. Y su número es 666. Con estos elementos en mente, resulta claro que el número debe resultar del cálculo de los valores numerales correspondientes a letras del nombre o título, más de, más de uno de los títulos que se contribuye al papado de ese número. Aquí nos es un ejemplo en la presentación, Vicarius Filidei, que estos valores si se suman nos dan el valor 666. Aclaración y llamado. Dios tiene muchos hijos sinceros todavía en la iglesia que guardan el domingo. Cabe recalcar, gente de corazón, que ellos de verdad creen que el día es para respetarse el domingo. Pero Dios está llamando a sus ovejas para que vengan a su redil, a su iglesia, que guarden sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y tengan la fe de Jesús. Vendrás tú, te invito a que lo hagas. Si alguno de los que está escuchando este sermón, en sus convicciones, cree que no hay que juzgar, siempre hay que aceptar, nadie en este mundo está correcto al 100%, pero como hemos estudiado, el día de reposo es el sábado, el día domingo fue impuesto por la Iglesia Católica y pues esperemos que al saber la verdad tomemos la decisión correcta. Pronto Jesús vendrá y la pregunta que se nos lanza es, ¿de qué lado queremos o pensamos estar? Es bueno, este fue la presentación de este día. Vamos a terminarlo con una pequeña palabra de oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre, tenemos por este día, por todo el trabajo que hemos hecho, el estudio o cualquier actividad que hayamos estado, sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Gracias por ayudarnos en este día a escuchar este tema. Y por favor, te pido que nos ayudes a poder saber tomar la decisión correcta estudiando tu palabra, Padre. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Muchísimas gracias por escuchar ese tema y que tengan un excelente día. Feliz noche o a la hora que lo que estén viendo. Muchas gracias.